Bien, yo agradezco la oportunidad de estar con todos ustedes. No deja de ser esto un evento muy curioso porque es como una especie de club de sobrevivientes, ¿no? Y no todos es muy... los alumnos todavía están... No, bueno, incluido algunos alumnos, ¿no? Porque no sé si sea de ustedes la experiencia, pero yo me he encontrado a muchas gentes al cabo del tiempo, pues, alumnos que tuve el gusto de conocer y que literalmente me he encontrado en todas partes de México y en algunos lugares fuera de México. De manera que sí es notable la experiencia que algunos de nosotros afortunadamente hemos tenido en esta etapa fundacional. Yo tenía un trabajo que entregué a Tere, y no me voy a referir a él porque lo que se ha dicho es mucho más de lo que yo pudiera añadir. Inclusive se han dicho cosas que yo realmente después de 40 años no sabía, ¿no? Todo este antecedente de la división a mí me parece formidable, ¿no? El trabajo que se hizo también en la fundación pues ha quedado reseñado por los que me antecedieron y yo no me voy a referir a eso evidentemente porque en primer lugar yo tuve una participación, y hay que decirlo, no marginal, pero sí no protagónica, como fue el caso de los que me han antecedido. Yo estuve invitado por Jorge Sánchez Antuñano, a quien todavía le agradezco esa invitación porque literalmente me cambió la vida. Yo había tenido y soy producto de la Ibero, yo estudié ahí, y había tenido como profesor. Pasaron algunos años, me incorporé como profesor asistente, me acuerdo, y tuve una serie de experiencias muy frustrantes, por lo menos para mí, como profesor. Y para tratar de resumir, fue el darme cuenta que se me estaba, o que yo intentaba formar a los alumnos como se me había formado a mí. Y eso me pareció terrible. Terrible, así. O sea, no había ningún avance después de 6, 7, 8 años que yo había tenido la oportunidad de formarme ahí. No quiere decir que todo estuvo mal, ¿no? Tuvimos la suerte, Jorge, Manuel y algunos otros que nos incorporamos aquí de la Ibero, de tener el contacto con Felipe Pardinas. Y ese fue para mí una cosa formidable, fue una formación que yo no tenía. Y fue una formación que además, curiosamente, aunque daba historia y algunas otras cosas, en realidad yo recuerdo a Felipe Pardinas por su capacidad extraordinaria para motivar y sobre todo por su enorme erudición y su trabajo sistemático en metodologías. Eso fue lo que me formó a mí, eso fue lo que vi que no había en la Ibero y yo renuncié como profesor asistente, tampoco fue para echarse a llorar, pero digamos que fue una muy grave antecedente para mí, de manera que cuando Jorge me invitó, yo dije, calma, a lo mejor es repetir el asunto, ¿no? Vine, me acuerdo, a las reuniones que se tenían, que él coordinaba, y mi sorpresa fue que se estaba planteando una revolución. Y realmente el que de joven no es revolucionario, pues está un poco desorientado, yo diría, ¿no? Me pegó durísimo, vi que esto era mucho más profundo de lo que yo había podido suponer, que no era el planteamiento de una nueva universidad y ya, sino que era una nueva universidad en todo el sentido estricto de la palabra novedoso, nuevo en serio, con nuevas áreas de conocimiento y sobre todo en el caso de CIAD, que se estaba conformando, era una transformación completa de lo que yo tenía como antecedente. Habíamos leído, pero había poca información sobre otras experiencias a nivel internacional. Estaba la Bauhaus, después la Escuela de Ulm, pero eran antecedentes que por lo menos para mí en esa época realmente, en primer lugar, no tenía mucha información y realmente no eran importantes. Lo importante fue lo que me tocó
vivir desde 1974 ya al final. Yo sí estuve en ese primer día inaugural, terrible, para todos, un frío de los demonios y un verdadero problema enfrentarse a alumnos que con toda, yo creo, candidez, habían inscrito en una nueva división de una nueva universidad. O sea, si nosotros estábamos arriesgando, bueno, ellos estaban arriesgando todavía más, ¿no? Afortunadamente no lo sabían, ¿no? Pero sí estaban arriesgando más. Me tocó entonces participar, no en la conformación. Jorge y las gentes que se han citado fueron los que conformaron esta división, con una visión que 40 años después, se los puedo confesar, aún me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Por la extraordinaria capacidad de plantearse algo prácticamente imposible. No era solo la nueva universidad, era una nueva área de conocimiento, la cuarta. Se burlaba todo el mundo de nosotros, los ingenieros nos veían con un desprecio aumentado por su, digamos, por la certeza de que esto no iba a durar mucho. Y, curiosamente, la división se fue conformando y me tocó entonces participar, como era lógico, en los primeros trimestres, donde se planteaba, lógicamente, un radical comienzo para las carreras de diseño. Yo tenía la sospecha entonces que arquitectura estaba en problemas por su reticencia no a modificar, sino a aceptarse como, no como área de conocimiento nuevo, no, como actividad de la cual tenía cada vez más, o por lo menos así me parecía, una separación brutal con el área de la construcción. Eso me parecía terrible. Me parecía que los arquitectos habíamos perdido simplemente la dirección y que nos encaminábamos cómodamente, como era, y me tocó verlo en otras universidades, a un área de especialización que cada vez iba perdiendo menos campo de trabajo. De manera que cuando me integré aquí y veo un área de diseño que contenía arquitectura, diseño gráfico e industrial, pero sobre todo que era una nueva área de actividades, yo simplemente me entusiasmé, me radicalicé, eso es lógico, y me incorporé con toda la fuerza que da, como alguien decía, pues teníamos, sí, 30 años, ¿no? Cometimos muchos errores, sí, pero por ejemplo, un error, yo en 1975, en febrero, estaba aquí dando taller en el primer trimestre y mi esposa estaba en el hospital por parir, ¿no? Pero yo tenía cosas muy importantes que hacer aquí. Salí a las 6 de la tarde, y eso hay un poco de miedo también a enfrentar la realidad, pero en fin, yo estaba aquí, ¿no? Muy ocupado revisando los trabajos de los alumnos de lenguaje básico de diseño. Y llegué al hospital, claro, ya había nacido el niño, yo creo que lo iban a bautizar ya, porque el padre simplemente no apareció, ¿no? O sea, había un compromiso, quiero pensar que eso era, aparte de la irresponsabilidad del padre, pues, con lo que se estaba haciendo, que iba más allá de, por supuesto, horarios, de obligaciones, etcétera. Esto me parece que ha quedado claramente expresado en lo que me ha antecedido. Yo quisiera entonces plantear qué es lo que viene ahora para estos siguientes, alguien habló de los siguientes 40 años. Lo hizo Carlos en su intervención final diciendo ¿hacia dónde? Yo creo que la universidad sigue y tiene un papel fundamental en el desarrollo de México. Esta universidad. Se ha enfatizado la importancia del área, y yo creo que sigue vigente. Es más, yo creo que la ha ampliado.
Es más, creo que el diseño es ahora la actividad principal de la división. Dentro del diseño está el área de arquitectura. Y dentro del área de arquitectura debería de haber otras áreas, plantearse otros retos, plantearse por primera y única vez la necesidad de enfrentar el reto que es la edificación, el comprobar que el proyecto y la realización se verifican en la obra. Esto es algo que debería de preocuparnos, por lo menos, en futuro. En el área del diseño yo no tengo dudas. Si ustedes toman en cuenta mi experiencia, a mí me tocó llegar el tercer director, porque se descuidaron, obviamente, y yo llegué al tercer director. Pero fíjense, en 82 empiezan ya los problemas. ¿Se habían tenido grandes problemas antes? Sí, y se remontaron. Pero los problemas gruesos, los problemas graves del país, se iniciaron con una profunda recesión en el 82. Algunos de los que están aquí ni siquiera habían nacido, pero en 82 hubo un problema económico gravísimo en nuestro país. Y con este problema empecé la dirección. Una dirección que, les puedo decir, en mi caso, tuvo más problema con los profesores que con los alumnos. Notable. Yo no tuve prácticamente problemas con los alumnos, los tuve con algunos profesores. ¿Por qué? Había, y no se declaraba, una especie de rebelión en contra del modelo del proceso de diseño, que algunos habíamos llegado a sus últimas consecuencias, eso es cierto. Cuando en 75, 76 se estructura esta división, era muy fuerte la influencia de los métodos de diseño a nivel internacional. De manera que incorporamos esta influencia, la transformamos. ¿Cómo? Con la ayuda de gente que ha sido citada, fundamentalmente el doctor Dussel, que por lo menos en mi caso fue otra experiencia educativa que yo agradezco, porque fue una especie de maestría, relámpago, pues, porque así era, y así es Enrique, de exigente, y 5 minutos, no está mal. Y tuvimos la suerte entonces de tener un modelo explícito, comprobable, verificable, evaluable, por eso la importancia del departamento de evaluación, en la cual participaban las diversas áreas que tienen que participar en el diseño. El arquitecto Gutiérrez se refirió a la tecnología. Es una cuestión que se ha olvidado y que es fundamental para todas las áreas de diseño. La tecnología es el sustento de las actividades del diseñador. Si no, se queda en proyecto, se queda en veremos. La tecnología es la que hace posible realmente concretar el diseño. De manera que mi percepción es, yo insisto, a lo mejor soy un optimista incorrecto, ¿no? Pero yo veo las cosas muy positivamente. 40 años, en primer lugar. Ustedes dirán, ay, bueno, pues sí. No, bueno, pues no. La Bauhaus la clausuraron 3 veces. 3 veces. Duró de 1919 al 33. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones políticas. Sí, pero por eso se clausuran muchas veces las cosas. Nosotros hemos tenido la suerte de que no se clausuró esta universidad. No se clausuró la división como auguraban cantidad de gente en esos inicios. Esto va a ser un desastre, nos decían. Dejen que salgan los primeros alumnos y ya verán lo que están provocando. ¿Qué se provocó? Se provocó que a nivel de todo México tuvo una influencia fundamental. ¿Por qué? Porque las demás, también se ha reiterado, la Universidad Nacional no lo podía y no lo puede hacer. No puede transformarse para aceptar que diseño es una actividad que está por encima y que envuelve a la arquitectura. No lo pueden aceptar, por Dios. Es como pedirle a alguien que acepte, ¿no?, que arquitectura, su profesión, no es tan importante. No, perdón, ¿cómo es eso? No, es una parte del área de diseño.
Esta área de diseño, para mí, es el futuro de la división. Ese es el futuro, las áreas de diseño. Y sobre todo, y hay que decirlo, los posgrados. Los posgrados están alimentando a esta división con nuevas experiencias. Lo ha mencionado Jorge y algunas otras personas. Esta capacidad de renovarse en la división está en las áreas de posgrado. No es por minimizar ni al tronco común ni a las licenciaturas. No, esas áreas están consolidadas con sus va y viene. A mí me tocó una época especialmente grave de deterioro del modelo, porque había gente que se incorporó y nunca se enteró de que estaba en una división de diseño, por Dios. Nunca. Y algunos ya no están aquí. Y uno dice, ¿pero qué pasó, no? Se olvidaron de que esto es diferente. Y concluyo diciendo, el posgrado y la investigación aplicada, el profesor investigador, que sigue vigente, es el futuro de la división y de la universidad, de la UAM. Porque es un modelo diferente y sigue siendo. Es un modelo que reta y debe retar a las consideraciones tradicionales sobre las profesiones. Les doy un dato, y con esto termino. Me tocó en el consejo aquí aprobar la compra de 40 computadoras. La disputa, y yo me tuve que referir al director de CBI, porque yo no tenía idea de qué es lo que se estaba lidiando, y le dije, oye, Sergio, ¿qué es lo que viene? Porque están proponiendo dos sistemas, mainframe y las personales. Afortunadamente este era un tipo sensato y muy buen ingeniero y me dijo, Antonio, no te hagas bolas, güey. ¿Es el futuro o privilegiar a 3 o 4 que van a estar usando el mainframe? ¿Cómo? ¿Quieres que los alumnos usen computadoras? Sí. Bueno, pues ya sabes por quién votar. Votamos por eso y se inauguró en el tercer piso del C un espacito con 40 computadoras personales. El primer día la cola llegaba del tercer piso a la planta baja. Yo, por supuesto, tiempo después, para no sufrir discriminaciones, me inscribí y le pedían a uno un floppy disk. Bueno, dense cuenta lo que ha pasado, y no fue en el 75, estoy hablando del 85, 10 años después, 30 años, vean lo que ha pasado con la cultura mundial. Ese cambio es el que espera a las nuevas generaciones de la UAM, a los nuevos profesores y a los nuevos directores de la UAM. Ese cambio, todavía mayor. Ese reto es el que hay que enfrentar, pero yo creo que la división está perfectamente bien preparada. No es para mí tiempo de nostalgias, de que, ay, el modelo ya se nos fue. No, es un modelo que cumplió, yo creo que con toda precisión, su utilidad. ¿Hay que revisarlo? Sí. ¿Hay que ver qué se tiene que hacer? Sí. Pero el futuro, insisto, está en la propia estructura de la división. Estructura que se ha renovado y se seguirá renovando, como decía Romualdo. Ese es el destino de cualquiera que llegue a un puesto en la universidad. Tiene 4 años de vida, si le va bien. Porque hay veces que los alumnos no están de acuerdo. Y lo hemos visto, ¿no? Yo con esto termino y me felicito por seguir en este cuerpo de sobrevivientes después de 40 años. Gracias.